Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, en el día de ayer sábado, a las 10 de la mañana, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en el Salón Bienvenido Sandoval, se celebró la asamblea del Comité Político y Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ese episodio y digamos esa asamblea final para tomar decisión en la modalidad en cómo el Partido de la Liberación Dominicana elegía a los candidatos congresuales, municipales y la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, le había sido impuesta por la nueva ley de asociación de partidos políticos de la República Dominicana. Esa ley, que ustedes recuerdan que hemos hecho aquí un sinnúmero de comentarios sobre la ley, nosotros le hemos dado un seguimiento a la ley de primera mano porque, como ustedes saben, yo siempre hablé aquí de la historia de lo que son las primarias en la geopolítica internacional y decía que la primaria primero surgieron en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, cuando el presidente Wilson se fue del Partido Demócrata y fundó el Partido Progresista y celebró elecciones abiertas. Y luego después se fueron adoptando en Estados Unidos en el 50, en el 70, que quedó ya de manera institucionalizada cuando lo asumen los dos partidos políticos en la década de los 70. En América Latina, Estados Unidos nunca ha tenido un sistema de primarias totalmente abierta porque Estados Unidos tenía diversidad. Y por eso nosotros hablábamos cuando en la República Dominicana se quería instalar un modelo en el que todos los partidos eligieran con el sistema abierto y de manera obligatoria. Yo decía que era imposible que nosotros imitásemos el sistema argentino y que el que me parecía más adecuado era el sistema totalmente de Chile, que es un sistema que le permite a los partidos políticos no participar en el proceso y elegirlo a través de asamblea, de primaria cerrada, como sucede en Estados Unidos, que se eligen en asamblea, se eligen por voto directo y se eligen por caucus. Y me parece una medida saludable el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana decida involucrar su base media, involucrar su base intermedia e involucrar la base de ese partido para tomar una decisión de cambiar los estatutos del partido, porque eso la Constitución de algún modo lo protege en el sentido de que los partidos políticos no se vean abarrotados porque una ley le impone cuál o tal modalidad, sino que son los miembros de esa asociatividad como partidos políticos que tienen la decisión de tomar una decisión, que tienen la oportunidad o la obligación de tomar una decisión del modelo que ellos quieren participar. De lo contrario, en la República Dominicana se perdería la privacidad de la asociatividad en el sentido de que una ley le imponga a X asociación cómo debe elegir sus autoridades y qué debe pasar dentro de ella. Entonces, las asociaciones, que al igual que la familia, son instituciones que están ligadas por miembros, son ellos los que tienen que decidir si le dan participación a voces externas o a voces simpatizantes de ese proceso. Y lo que el Partido de la Liberación Dominicana decidió ayer, con una ratificación del Pleno de Dirigentes en el que participen los miembros del Comité Central, los miembros o los presidentes de las direcciones provinciales y municipales y los presidentes intermedios. Y ahí se ratifiquen 3 posiciones que han sido aprobadas. La primera, celebrar primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y que los simpatizantes tengan la oportunidad de ser parte del proceso. La segunda, que una comisión va a nombrarse para adecuar los estatutos a la nueva ley de partidos políticos. Y lo tercero, que sea todo ratificado o sea ratificado por una asamblea o un pleno de dirigentes. Eso, de algún modo, subsana lo que ha sido un trauce larguísimo de discusión que ha puesto el PLD al borde de la posible división con una serie de declaraciones de gente que han querido pecar en mal revuelto. Y ahí hay muchísima gente que no ha sido totalmente disciplinada y ha hecho muchísima crítica a lo externo, se han ofendido casi en el tema particular. Recuerden ustedes la discusión de Franklin Almeida y del vocero de la presidencia, otras declaraciones contundentes contra el presidente del partido, los escritos del presidente del partido en el Observatorio Global, la columna que él escribe los lunes en el Listín Diario, y otros acontecimientos como lo del propio José Ramón Peralta, los choques también con otros compañeros del comité político como Carlos Amarante Baré, una serie de discusiones que han puesto al PLD en un choque que no era escenario y no sucedía con anterioridad.
el presidente Danilo Medina, y eso hay que reconocerlo, que tiene posiciones de primarias abiertas. El presidente Danilo Medina solamente habló un poco de eso en una entrevista con Yagna. En ningún momento se refirió público a eso y se comportó como un político de lo que el Partido de la Liberación Dominicana es parte, un discípulo, una gente tranquila que discute su proceso interno, que creen que la mayoría tiene que votar y la minoría tiene que, el centralismo democrático, sumarse a la mayoría. Jugó su rol, entre otros compañeros que jugaron su rol fundamental. Pero la verdad es que el PLD tiene que corregir que esos temas que tienen repercusiones hacia adentro, que se pueden discutir hacia adentro, tengan una repercusión hacia afuera. No tengan una repercusión hacia afuera, que las reuniones del comité político al otro día lo sepan los periodistas y lo divulguen, que esos compañeros se enfrenten a la luz pública y eso le crea una imagen de crisis al Partido de la Liberación Dominicana porque no ha sido su característica y además el formato y sus estatutos se lo impide. Se lo impide, tiene que ser tratado todo a lo interno de los órganos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el presidente de la República, el presidente del partido, el secretario general y las autoridades de ese partido tienen que llevar a ese partido a un rol institucional, porque es imposible que se siga en ese derrumbero. Lo digo por hoy, porque eso fue una confrontación por dos ideas que tienen muchísimos años entre primaria abierta y primaria cerrada, y la participación del partido, así como también de que la cúpula no tome decisión que deben ser tomadas por el pleno de dirigentes. Pero además de eso, el PLD tiene que corregirse eso. El PLD no puede ventilar todo en los medios de comunicación y no puede ventilarlo todo en las redes sociales. El PLD tiene que volver a ser un partido de militancia, a ser un partido profesional, a ser un partido que enseñe la política. Obviamente que, también lo digo, el PLD ha demostrado de que con esto, a la luz pública, da una enseñanza social y una enseñanza de nación. ¿Qué hace el PLD con esto? Bueno, discute sobre política, pero los temas no son personales. Discute como política en lo que no estamos de acuerdo, porque eso que está sucediendo a la luz pública es lo que sucedía en el PLD adentro, siempre. El PLD ha sido un partido de discusión, un partido que ha tenido ideas, que la gente lo debate y que la minoría se adhiere a cuando la mayoría vota. Y es el centralismo democrático, pero esas cosas sucedían a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Con estas decisiones últimas que el PLD ha tomado de discutir su problemática en los medios de comunicación y donde los miembros del comité político debaten sus estrategias en los medios de comunicación y en la columna de periódico, yo no digo que sea malo del todo, porque también enseña también al debate democrático, en que se puede politizar, en que se pueden chocar las ideas, se puede tener ideas contrarias, pero que eso no es personal y que eso no es factor para que usted se divida de uno ni del otro. Eso también enseña a la sociedad, porque nosotros tenemos una sociedad que tiene que aprender a ser demócrata, una sociedad que tiene que aprender a perder también. Nosotros tenemos una problemática en la política dominicana, es que la gente no quiere aprender a perder. Un regidor que aspira a regidor pierde 80-20 y él entiende que se le robaron las elecciones y que no se la compraron y lo sabotea y provoca un problema. Y si hoy la democracia tiene crisis y la democracia es vulnerable, es porque también tenemos gente que son actores de la política pero no son demócratas y porque además tampoco entienden que también las ideas pueden confrontarse, pero además son malos perdedores, son malos demócratas. Cuando nosotros aprendamos a que la derrota también, que de la derrota también se aprenden, que de la derrota pueden surgir hombres de la ceniza con mejores capacidad que los que fueron derrotados, corregir las estrategias que nos hicieron perder para volver a ser victoriosos, entonces la sociedad dominicana aprenderá. Y ese centralismo democrático es algo que puede aplicarse en la familia, que puede aplicarse en los clubes, que puede aplicarse en las asociaciones, que puede aplicarse en cualquier grupo, porque el centralismo democrático impide la división. Bueno, si aquí habemos 20 y 20 nos reunimos y los 20 comenzamos a discutir y hay 4, bueno, pues 16 tomaron una decisión por encima de los 4 se adhieren a esa idea. Sin la necesidad de que tengan que hacer un grupo aparte. Se les respeta sus derechos, se integran y asumen como responsabilidad lo que los 16 votaron. Esa es la grandeza del ser humano y eso es lo que le da unidad a la sociedad. Por el contrario, pero hay que respetar el derecho de la minoría con dignidad. Y eso no es malo, eso no es malo.
Entonces lo que el PLD ha hecho es un ejercicio de que si la mayoría se impone encima de la minoría, bueno, pues también llegar a un acuerdo donde nos entendamos y apoyar lo que la mayoría entienda, es lo que ha hecho el presidente Leonel Fernández. Él había dicho, yo no estaba de acuerdo ni con primaria abierta ni con primaria cerrada, yo estaba de acuerdo porque yo estaba de acuerdo con que hubiera la pluralidad de procesos, que eso fue lo que yo entendí a principio, y pueden buscar todos mis análisis. Cuando se hablaba de un único método, el presidente discutía que no, que él le gustaba el tema del Chile, y a mí me agradaba el tema de Chile. Yo, y le voy a decir una cosa aquí con toda honestidad, yo no soy partidario de las primarias abiertas, yo soy partidario de primaria cerrada estricto, como el modelo español. Yo soy partidario de un modelo de partido militante, porque yo creo que los políticos enseñan a la sociedad y los políticos eligen lo mejor para la sociedad. La sociedad no puede dirigir los políticos tienen que dirigir la sociedad para cambiarse. Los políticos deben estar por encima de la media de su sociedad y deben ver más allá de la curva. Entonces, los políticos tienen que tomar sus decisiones ellos para dirigir la sociedad. La sociedad no le puede señalar el rumbo a los partidos, porque cuando los partidos no le pueden señalar el rumbo a la sociedad, esa sociedad se descarrila. Se descarrila porque los líderes son líderes y por eso son líderes. Líderes sociales, líderes políticos, líderes familiares, líderes de agrupaciones de cualquier tipo y líderes religiosos. Y si el líder pierde el norte, entonces imagínese usted. De manera que yo felicito al Partido de la Liberación Dominicana. Yo de manera particular creo en los partidos con el modelo español. Pero como la mayoría entiende que además de hacer primarias abiertas, eso es lo que conviene, porque por lo que sea, yo me adhiero. Pero yo particularmente creo en el modelo español, partido de militantes, partido de pocos, bien educados, bien formados, con capacidad de dirigir sociedad y de buscar lo mejor que esa sociedad se merece en el corto plazo, en el mediano y a largo plazo. Vamos a una pausa y en breve regresamos aquí en Félix Rodríguez Presenta. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.